Un dato curioso que nadie dice, el monstruo de Frankenstein es vegetariano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast de lectura favorito. Ajolote Lector. Ella es Mar. Y ella es Ari. ¿De qué trata el episodio de hoy? Vamos a hablar sobre el libro favorito de una de las ajolotas, llamado Orgullo y Prejuicio. ¿Adivinen de quién? Ay, de nuestra amada Jane Austen. Ay, ¿cómo se... En su sección favorita, ¿Ya siéntese, señora? donde hablamos de libros, Viejos. hablamos de un libro Viejísimo. Viejísimo. ¿De cuál hablamos? Del año 1800, Frankenstein, de Mary Shelley. Y en su otra sección favorita de Cachivaches, donde hablamos de todo. Y de nada a la vez. Y al mismo tiempo vamos a hablar de... El color púrpura, de Alice Walker. ¿La película o el libro? De lo que sea, de todo a la vez, aunque me corte producción. Hay opiniones encontradas. Sí. Se puso incómoda la conversación. Sí. Casi llegamos a los golpes, pero... Casi nos divorciamos. Estamos dispuestos a pelear frente a cámara para traerles a Por el ustedes. amor al arte de los libros. Y a Por los el libros. amor al podcast. Entonces, Ujú. quédense y disfruten el episodio. Chao. Vámonos entonces con la primera sección, que es el prólogo para romper el hielo. La atención. Relajarnos. 5 minutitos. Muy sencillo. Ah, sí. ¿Cuál es tu libro favorito de todos los tiempos? Empieza tú, en lo que yo pienso. ¡Ah! Ni modo, Diablos. Yo creo que, mira, puede variar. Pero al día de hoy mi libro favorito de todos los tiempos es Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Fue muy duro de leer. ¿De leer? Y, o sea, no se vuelve personal, Uh-huh. pero te muestra una realidad una realidad muy cruel, te lo muestra de una manera muy cruda. Ya no encontré un libro que me perturbara tanto. Ok, te volviste buscadora, ¿te estabas torturando? Sí, es como, ya mido qué tanto me hace sufrir un libro, lo mido con Temporada de Huracanes. Y nadie le ha llegado a Temporada de Huracanes. Yo no lo he terminado. Tu turno. Tengo que terminarlo. ¿Cuál es tu libro favorito de todos los tiempos? Creo que todos los días son nuestros. ¿En serio? Sí. De Catalina Aguilar Maestreta. un libro que ya reseñamos. Sí, reseñamos. Por aquí va a aparecer la sugerencia. Vayan a verlo. Sí, creo que aquí aparece. Ahí aparece. Los libros que yo siento que me transforman, se los considero mis indispensables, que en este caso serían como mis favoritos. Uh-huh. Y siento que la forma en la que escribe Catalina es muy transformadora, para mí fue muy transformadora y aparte siento que fue una gran entrada para mí a la adultez plena, bueno, no plena, sino ya la entera adultez. Uh-huh. Porque ya soy una mujer adulta. Adulta joven, pues, pero... No recomendamos, pero No ya, recomendamos. ya somos señoras. Ajá, oye, casi. Todavía no paso de los 30. Ya somos señoras. Bueno, señora joven. Sí. Para mí sí fue como un libro que me ayudó a pasar a dar el viejazo, pues. Pues sí, la verdad. Ese es el término, dar el viejazo. viejazo. Entonces, resumen, ¿tu libro favorito es? Es Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Maestreta. Y Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Uh-huh. Ahora sí, podemos iniciar, ya Sí. con la conciencia más tranquila, podemos iniciar el podcast de hoy. Ajá. ¿Cuál es el tema central de hoy? ¿Qué vamos a comentar? Y no puedes negar ni ocultar que es de tus libros favoritos. Sí, de hecho pensé en decir que era mi ¿Sí? libro favorito de todos los tiempos, pero Catalina está más acá dentro de Órale, está conmigo, órale. más en mi corazón que Jane Austen. Venga, ¿qué nos depara el episodio de hoy? Nos depara un libro muy bonito, un libro muy maravilloso y muy viejo. Viejísimo. Viejísimo. Bueno, no es sorpresa para nadie porque probablemente está en el título de este Obviamente. video. Ajá. Pero hoy hablaremos de Orgullo y Prejuicio de nuestra amadísima Jane Austen. De nuestra madre. Uh-huh. Madrecita. El primer Enemies to Lovers de la historia. Es la conclusión a la que acabamos A la de que llegar. acabamos de llegar. Si usted no recuerda qué es Enemies to Lovers, son en español enemigos a amantes. Son aquellos libros donde dos protagonistas empiezan odiándose y terminan amándose. inevitablemente. Sí. Y como se sabe que a mí me encanta releer,
Lo he leído varias veces. Varias veces. Y no es un libro corto, déjeme decirle. No. ¿Son que como 600, 700 páginas? No lo sé, yo lo disfruté, no cuente las páginas. Cuando te diviertes, no ves el número de páginas. Pero sí es un libro largo. Sí, creo que yo no me di cuenta la primera vez que lo leí porque lo leí en digital. Entonces yo nada más estaba así de... No, pues yo sí, porque como era físico, pues te cansa el brazo. Y dices, no, pues sí son muchas páginas. Ese sí son muchas páginas. ¿De qué va Orgullo y Prejuicio? Pues Orgullo y Prejuicio se ubica en la época de Jorge III. Ok. Es la nobleza rural. Trata sobre nobleza rural. Que es donde Jane Austen, de hecho ella era como de la nobleza agraria. Nunca salió de ahí. Ella nació, creció y murió en nobleza agraria. Y habla sobre, en esa época, de hecho el libro habla con una frase muy, muy graciosa, que dice, todo hombre soltero y rico necesita una esposa. Entonces... prácticamente de eso se trata el libro. De eso se trata el libro, de quién se casa con quién. Si usted escucha, le gustan esas historias como Downton Abbey, Bridgerton, donde todo gira en torno a bailes, vestidos, casarse, encontrar marido y ser bonita, este es un libro para usted. Sí, pero... Ay, no, es un gran no por nada lo trajimos. No, me encanta. Tú agarra, mira, tú date. Mira, vamos a hablar largo y tendido sobre Orgullo y Prejuicio. Los grandes protagonistas de la novela son Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy, o como a todos nos gusta llamarle, el señor Darcy. Elizabeth viene de una familia pobre, entre grandes comillas. Digo, tiene sus cocineras, sus sirvientes, pero no es... No, o sea, no se compara para nada la riqueza del señor Darcy o el señor Bingley. Su familia. Y ella tiene 4 hermanas, si no me equivoco. Sí, son 5 hijas. Sí, son 5 hijas, ¿verdad? Y están pues sus papás. Se supone que en esa época solamente una de las hijas, en caso de ser varias, solamente una podría estar como disponible para casarse. Para que primero se casa una y luego la otra y luego la otra y luego la otra. Si mal no recuerdo, es por edades. Primero la mayor y luego así se van en sucedencia. Pero como la mamá está muy preocupada porque ellas no tienen ningún hermano y nadie puede heredar la fortuna de sus propiedades. Del señor Bennet. Sí, porque en caso de que él fallezca, la fortuna pasa al miembro de la familia varón más cercano, que en este caso es el señor Collins. Porque en ese entonces las mujeres ni voz ni voto ni derecho a heredar nada. Nada. Y de hecho se comenta dentro de la novela que dicen como, pero eso es injusto. Y es como, pero así son las cosas. Entonces tienes que buscar un marido porque si tu papá muere nos dejan en la calle. Sí, entonces la mamá con una inteligencia medio loca pone a todas sus hijas disponibles para casarse. Es importante saber... Un poco desesperada la mamá, si me preguntas. Sí, un poco loca la mamá. Bueno, desesperada. Desesperada. Deschavetada. Sí, está medio deschavetada. Sí, está deschavetada. Pero da risa, da risa dentro del libro. Sí. Ahorita hablaremos de los recursos comédicos de Jane Austen. Pero las edades de las hermanas van desde los 21 hacia los 15, siendo Jane la mayor. La hermana que nos interesa aquí son 2, Jane, que Elizabeth. Es la mayor, y Elizabeth, que es la protagonista del libro. Bueno, también creo que es Lidia la que también nos puede interesar en el transcurso de la historia. Bueno, sí, pero realmente la historia se trata de Elizabeth. Sí. Y en segundo lugar, Jane. Y Jane, la trama comienza cuando el señor Bingley y sus hermanas y su amigo cercano, el señor Darcy, se mudan temporalmente porque están rentando una finca. Bingley está rentando una finca cerca de la casa de los Bennet. Esto ocurre en un verano. Vámonos este verano a Acapulco o Puerto Vallarta. Ándale. Así, haz de cuenta, pero de Inglaterra. De Inglaterra y en una mansión gigante, porque siempre son necesarias las mansiones gigantes. Entonces, siendo la mamá de Elizabeth, esta señora casamentera, con su inteligencia avispada, dijo, yo quiero que una de mis hijas se case con el señor Bingley. Claro, porque es ricachón.
Tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero. Es guapo y es simpático. Y es simpático. Bueno, ella no sabía que era guapo y simpático, solo que tenía dinero. Era un hombre, era todo lo que le interesaba. Exactamente. Se dice que es rico porque recibe una fortuna de 5,000 libras al año. Sí. Uy, cuando el dinero valía mucho. Que aún así 5,000 libras ahorita sí es mucho. Bueno, sí, pero al año... Al año igual y ya no. Al mes, tal vez. Al día. Al día, ándale. Entonces, la señora está muy interesada en que Jane se coloque, ¿no? Con la familia Bingley y asisten a un baile. Entonces, en este baile sí hay un flechazo entre Bingley y Jane. Él baila con otras chicas, pero es obvio que le gusta a Jane. Y es que con Jane bailó 2 veces. 2 veces. Varias. Eso es increíble. O sea, de hecho, bailó 2 veces y la señora dijo, se va a casar. Se va a casar con ella. Cuidado con quién bailan, ¿eh? Por cierto. Sí. No vayan a pensar que se van a casar. Ah, que se van a casar. Y después, ya que están todos como que bien divertidos, el señor Bingley le dice a Darcy que saque a bailar a Elizabeth. Ah, sí. Porque es la hermana que sigue y también es muy bonita. Ajá. Pero Darcy dice que no es suficientemente hermosa como para que llame su atención. Lo que él no sabe, señores y señoras y señoritas y señoritas, es que Elizabeth lo escucha. Sí, para su mala suerte. Para su mala suerte, Elizabeth lo escucha. Debo confesar que durante todo el libro, el señor Darcy abre la boca y yo así... Aunque cuando intenta ser bueno, es como... Era un hombre de su tiempo. Payaso, engreído. Mamón, insoportable. Ay, no sé qué... Bueno, en fin, continúa. Pero es que, de verdad... ¿A poco no te daba coraje escucharlo? Sí, la verdad se me caía mal. Sí. Es pesadísimo. Es bien pesado. Es un personaje pesado. Sí. Pero siento que es de esos personajes que con muy poquitas personas abre su corazón. Como que son de esas personas que tienen sus defensas y que son súper desconfiados. Súper desconfiados. Porque ya después se va notando con el transcurso del libro. Se va ablandando. Bueno, no te crees. Sí es mamón, sigue siendo mamón. Nada más no es mamón con nuestra protagonista. Ajá. Algo que a mí me gusta recalcar, bueno, antes de que yo ya empiece con mi perorata, porque puedo hablar de Orgullo y Prejuicio mucho tiempo, quiero saber qué piensas del libro. El libro. A mí me encantó el libro. ¿Por qué? Pero todavía no hablamos del señor Darcy. Bueno. No te quedaste en Jane. No se trata de Jane y el señor Bingley. No. Perdónenme, es que me confundí. ¿De qué se trata en realidad el libro? Ya dinos. De Elizabeth y el señor Darcy. Del señor Darcy. ¿Cómo se empiezan a amar? El libro, de hecho, Jane Austen lo escribe cuando el esbozo de la novela lo escribe a los 21 años. No manches. Ajá, y estaba súper... De hecho, falleció muy joven, falleció a los 41. Tuvo una carrera prolífica, pero corta. Sí. Ella escribe el libro primero con el título de Primeras Impresiones. Ok. Que de hecho también le queda muy bien. Sí, es mucho de primeras impresiones. Sí, es mucho de primeras impresiones. ¿Y de qué va? Ya cuando, bueno, cambian el libro, cambian el título Orgullo y Prejuicio, trata sobre el orgullo y prejuicio de nuestros protagonistas. Sí. Orgullo por parte de Darcy y prejuicio por parte de Elizabeth. No, de los dos. Orgullo y prejuicio de los dos. ¿Estás lista para hablar sobre qué opinamos del libro? Sí. Bueno, hay grandes detalles. Hay ciertas cosas que pasan en el libro que hacen que Elizabeth empiece como a bajar sus barreras y cambiar su forma de ver a Darcy. Sí. Pero Darcy no necesita que pase nada extraordinario para que él empiece a ver a Elizabeth. Solamente la empieza a ver conviviendo y tiene como que a él le gusta que ella no se deja, que es bien perrita. Sí, es perrucha. Sí, es bien perrucha. Porque él, como dices tú, es bien mamón, bien bien despectivo. Y ella siempre, como que no es esta típica mujer sumisa que se quiere casar. Ella es como de... O que se ríe de sus chistes o así. Sí, exactamente. Ella no le da por su lado. Ella lo confronta. Lo confronta muy... Y lo confronta con mucha gracia y elegancia e inteligencia. Sí. Hay respect para Jane Austen, que se avienta cada diálogo. Tiene unos diálogos hermosos, bien pensados, que... O sea, no manches el talento que tiene para escribir diálogos. Sí, no, y es que aparte a mí me gusta mucho la forma de escribir de Jane Austen porque es mucha crítica entre líneas. Sí. Ella criticaba muchísimo a la forma de
de la educación de las mujeres y todo esta cosas del matrimonio, ella se burlaba un montón. Por eso a mí me da risa que pongan a Orgullo y Prejuicio como un libro de amor, si yo lo veo más como una ironía. Ahí va a los que, aquellos y aquellas que crean que Orgullo y Prejuicio es un libro de romance. Sí, pero no. Sí, pero no. Hay una crítica social. Sí. Y es lo que muchos a lo mejor no saben. Ajá. Porque la película se siente como un romance. Sí. De repente hay comentarios chistosillos, sí, ¿no? Ajá. Pero el libro es incisivo, pero no así de... No es literal. Es una crítica, como dices, entre líneas. Lo hace a través mucho de la caricaturización de la mamá, por ejemplo, es un personaje que te cagas de risa, no puedes creer lo obsesionada que está con que sus hijas se casen. Ajá. Y lo lees y no lo percibes como, ay señora, no, lo es como, se están burlando de ella, se están burlando de este tipo de personajes. Y también se burlan de la pasividad del papá. También. Sí, o sea, es que, y también de las hermanas, o sea, como que agarra todo para burlarse, y es como, ahora que estaba leyendo su biografía, a final de cuentas ella se estaba burlando de su propia situación, porque ella es como, yo siento que se vio muy reflejada en Elizabeth. De hecho, los personajes femeninos de Jane Austen eran mucho así como que estas mujeres sarcásticas que no se dejaban, como que no les preocupaba casarse. Para esto, como todo buen libro, hay un negrito en el arroz, que es Elizabeth, y que yo siento que es quien nos representa a nosotros los lectores y a la escritora posiblemente, que es como esta mujer que nosotros estamos en medio de un circo en Orgullo y Prejuicio, que todos estamos y necesitas un agente dentro del libro que diga como están locos todos. Ese personaje es Elizabeth. Y nos medio representa a todos. Es como si ella estuviera viendo la fiesta desde arriba y diciendo todos están locos. Todos están pedos. Sí, o sea, todos están locos. No puedo creer que casarse sea lo más importante de sus vidas. Ajá, entonces sí hay unas partes, por ejemplo, en la película que salen un poco, pero no, o sea, no se compara con el libro. El libro es un disfrute de inicio a fin. Sí, recomiendo totalmente echarse el libro. No se queden con la película porque tienen sensaciones muy diferentes. Sí, o sea, yo me acuerdo, yo primero vi la película cuando estaba muy chica, que la película salió en 2005, a la que yo hago referencia. Y el libro yo lo leí como hasta cuando yo tenía como unos 19 años. Y yo me acuerdo de estarlo leyendo y estar como de... Así, o sea, súper emocional, de no manches. Y cuando recuerdo haberlo leído en físico estaba igual. O sea, yo ya sabía que iba a pasar, pero estaba igual de emocionada. Entonces sí es Jane Austen no tiene pierde. No se queden, hay mucha crítica que le dice que era una feminista blanca, privilegiada y todo. Pero yo siento que algo que yo le doy el punto, ella no tenía por qué escribir crítica hacia su entorno. O sea... Yo siento que lo hacía por diversión. Sí, tal vez. Más que un statement. Porque no hay un statement claro en la obra de... Pero es que también hay que tomar en cuenta que para que se publicaran las novelas, las mujeres no tenían que ser tan obvias. Virginia Woolf lo habla en su ensayo de Una habitación propia, que es que las mujeres escribían en la sala común de sus casas, no tenían nada de privacidad. Entonces, yo siento que, yo ahí sí discrepo contigo, siento que sí hay un statement, pero tenía que ser tan diluido para que no sufriera de censura. Ya. Porque de hecho, sí sufrió Orgullo y Prejuicio, no lo querían publicar. Tuvo que ayudarla a su hermano para que pudieran publicar la novela, porque no querían publicarla. Fue de las primeras que ella escribió, pero tardó en publicarse. Sí, y antes, o sea, sí, antes sí que la publicaron. Sí. Entonces, en Emma también hace una crítica a la sociedad burguesa de su época. Entonces, sí, la verdad es que a mí me gusta mucho esa forma inteligente que tenía ella de escribir. Sí, hay mucha... Se ve la destreza. Se ve que es una persona muy inteligente. Que le giraba mucho la ardilla. Le giraba muy duro la ardilla porque tú lo lees y lo disfrutas mucho. Sí. Es un libro que se disfruta desde... No les hablo del romance, porque a mí no me encantó el romance, o sea... ¿Por qué no? Ya empezamos con puntos en contra. Yo no sentí la química entre el señor Darcy y Elizabeth. Mira, a mí el romance me importaba... Era lo que menos me importaba. A mí me encantaba cómo hablaban. ¿Qué? Pero, o sea, ¿cómo que te elabora?
O sea, a mí me encantaban los diálogos por la destreza mental que ambos personajes tenían, cómo se respondían y como, no, pues tú, y así, pero obviamente con palabras de Jane Austen, súper lindas. No, pues tú. No, pues tú. Se nota que no soy Jane Austen. Entonces yo disfrutaba mucho sus diálogos porque eran pelear, pero sin pelear, o sea, siendo súper educados. Medio pasivo-agresivos y con esta labia de los años 1000, ¿qué años son? 1700 y pico. 1700. 1800. Que sí, no quiero despojarle de vuestro aburrimiento. O sea, ese tipo de frases mega elaboradas, pero que hay un comentario bien pasivo-agresivo. Sí, si esa es la traducción, es algo chinguequerito. Como, chinga tu madre. Pero Jane Austen, no puedes decir eso. Bueno. Dice, vaya donde muera su progenitora y proceda a importunarla. Sí, todo el libro es así. Entonces se disfruta mucho la habilidad en la que están escritas los diálogos. Sí. Te digo, a mí no me encantó el romance. Yo no sentí que hubiera tanta química. Pero cada quien. Bueno, mira, yo me voy a basar en Era un libro de su tiempo. Sí. Porque, ¿cuántas pláticas hay entre hombre y mujer en ese libro? Muchísimas. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál? ¿En Orgullo y Prejuicio? Ajá. Todas las de Darcy y Elizabeth. Exacto. ¿Pero de otros personajes? Jane y Bingley. ¿Y de otros personajes? Charlotte y el señor Collins. ¿Puros matrimonios? Tú dices amistades. Pues no especificaste eso. No, o sea, por eso te decía charlas entre hombre y mujer. Pero que no sean de interés romántico. Ajá, no, o sea, en general. Bueno, el papá con sus hijas. Sí, pero ya había como ese, digamos que vínculo, pues. Pero, por ejemplo, de que Elizabeth platicara con Collins, no. Que Elizabeth platicara con Bingley, no. Que Charlotte empezó a platicar con Collins hasta que se casaron. Entonces, yo por eso sí veo la química entre ellos. Porque eran dos personas que no tenían que platicar, pero siempre de alguna manera se buscaban la plática, la ¿Sabes quién? Me quedé pensando. La hermana de Bingley con Darcy. Porque quería con él. No estoy entendiendo tu pregunta. Si hay mujeres hablando con hombres en el libro, ¿de qué hablas? Bueno, sí, podemos cortar esta parte del podcast. No, producción no va a dejar. No, córtala. Bueno, es que yo no percibía, o sea, cuando te refieres a que no hay, dice química. Está bien, ella percibió que de química, yo no sentí química. A lo mejor fue porque lo leí cuando tenía COVID. Y no estaba de humor. Tal vez no estaba de humor para el romance. Pues tenía fiebre. Si estaba encerrada, no podía salir de mi casa. Y si estás encerrado y tienes fiebre y no puedes salir de tu casa, lees Orgullo y Prejuicio. Pero lo disfrutas. No, sí lo disfruté mucho. De verdad lo disfruté mucho. De hecho, o sea, no lo releí, lo reescuché para el episodio de hoy. Yo estaba fascinada, lo disfruto mucho, de verdad. ¿Sí? ¿Y yo sigues sin ver la química entre Darcy y Elizabeth? Jane Austen estaría muy decepcionada de nosotros. Bueno, es que no sé. Yo sí la noto, y de hecho a mí se me hace un amor maduro, de cierta manera. Sí, es un amor más maduro. No es idealizado. Porque yo siento que hay como una subestimación de ambos. O sea, porque está la idealización positiva de Elizabeth hacia Wickham. Elizabeth, ¿quién es Wickham? Es que después aparece un soldado. Un soldado. Que es guapo, fuerte, alto. Alto, bronceado y guapo. Y algo que tiene Wickham es que, según, habla de sus sentimientos. Y es más sincero, según. Se muestra más sensible. Se muestra, según. Entonces Elizabeth como que prefiere eso al orgullo de Darcy. Sí. Pero no se da cuenta que ella también es bien orgullosa. Entonces, ella tiene como que jijiji, jajaja con el Wickham. Wickham. Y ahí siento que el Darcy se empieza a dar cuenta que le gusta a Elizabeth porque se empieza a poner celoso. Celosillo. ¿De qué es esto que estás sintiendo? Mi frío corazón. Sí. ¿Acaso son celos? ¿Qué es esto? Tengo corazón. Y Wickham le dice a Elizabeth que Darcy le quitó su fortuna. Que se supone que el papá de Darcy quería más a Wickham y le dejó... Le heredó un chingo de le cosas. heredó algunas cosas y que Darcy, en su orgullo de haberse sentido traicionado por su propio padre, le dijo, nada, te vas al diablo. Y ya, entonces
el tema aquí es que no solamente se lo dice a Elizabeth, se lo dice a todos en el pueblo. Entonces todos le agarran cierto resentimiento a Darcy, como que lo ven como que es bien mamón. Es que sí es bien mamón, es que no se ayuda tampoco. No se ayuda, o sea, sí, no estuvo bien por parte de Wickham como correr ese rumor del señor Darcy, pero la gente pues lo creyó porque Darcy tampoco se ha mostrado... Porque la primera impresión que tenían de Darcy tampoco era muy buena, porque era un hombre muy reservado, muy serio, medio pesado, de aura medio mamona. Entonces pues todos decían, le creen, insoportable. Y aparte, o sea, por lo que leemos en la novela, los soldados en ese entonces eran como... O sea, eran el mejor partido. Tal vez no tienen mucho dinero, pero tienen la reputación de ser un soldado, lo cual era súper bueno en esa época. Entonces, obviamente, le vas a creer al soldado. Que se las da de bueno, que se las da de sensible, de un hombre cercano a su corazón. Pero no, pinche Wickham. Resulta que... es bien culé. Bueno, no, es bien... un mentiroso es un trepador. Mentiroso, trepador, vividor, de hecho se roba a Lydia, una de las hermanas de Elizabeth. Hay una serie de malos entendidos y malas... Sí, Darcy tampoco actuó bien. No, actuó... Es que yo sé que siento que soy el abogado del diablo. Estoy defendiendo a Darcy. Protegiendo sus intereses. No tanto sus intereses, estaba protegiendo a Bingley. Sí. De un matrimonio de un matrimonio ventajoso, porque él pensaba, con justa razón, que la mamá de las Bennet quería nada más conseguirle un marido rico a su hija y que su hija no estaba enamorada de Bingley. Eso sí, no es cierto. O sea, de que la señora iba tras el dinero de Bingley, sí. Sí. Pero eso no significa que Jane no estuviera enamorada. Exacto. Pero como les habíamos dicho al principio que Jane era esta chica que era súper tímida, que le costaba incluso demostrarle su afecto a Elizabeth y eso que eran súper cercanas, pues no le dio como que muchas... no le abrió tanto la puerta a Bingley. En la película siento que fallan un poco porque sí se le ve más como cariñosa, muy entusiasmada, pero en el libro sí se dice que ella es súper, como que súper reservada. Entonces Bingley se está ilusionando mucho y Darcy ve esto y dice, no, porque ella no te quiere y solo quiere tu dinero. Entonces hace que él se vaya a Londres. Prácticamente Darcy separa a Bingley de Jane. Y después, ya cuando Elizabeth estaba como que sintiendo de, ay, puede que Darcy puede que esté guapo. Puede que. Como que tiene un no sé qué sé yo, que digo, esos ojitos están medio chulos. Ajá. Pero en eso, el coronel Fitzwilliam, que era primo de Darcy, dice, ay, es que él es un hombre tan bueno que hasta rescató a su amigo de un matrimonio desventajoso. Y la Elizabeth que se entera. ¿Quién era la susodicha? Y dice, no, pues no sé cómo se llamaba, pero creo que se llamaba Jane. Ajá. Y que Elizabeth dice, hijo de tu pinche madre, le rompiste el corazón a mi hermana, porque obviamente esta Jane pues estaba súper destrozada y se va a vivir un tiempo con sus tíos, entonces, pero finge así de, no, todo fue para mejor, ya lo superé, ya no lo amo. Y se va. Pero claro que lo amaba. Al final, pues mira, los mentirosos siempre caen. Bueno, al final se supo lo que hizo Darcy, Elizabeth... se entera, se enojan mucho, dialogan, Darcy le confiesa su amor. Pero se lo confiesa de una manera... súper pasivo-agresiva, mejor nadota, gracias. Para esas confesiones de amor. A pesar de su horrible cuna, a pesar del comportamiento de su familia, a pesar de su desvergüenza, yo la amo a usted. A pesar de que es pobre y fea, yo la amo. Y ella así de... Y yo no puedo ya con esto que me atañe el corazón. Quiero decirle que la amo a pesar de todo. A pesar de lo horrible que es su situación. Y ella así de, no, pues mejor nadota. Pues gracias. Y ella así como que viene enojada. Ella está muy enojada. Aparte, lo bueno es que ella sí detecta que este güey está siendo bien pinche arrogante. Sí. Y ella dice así de, o sea, me está insultando. Sí, o sea, en pocas palabras, sí, en palabras elegantes de Jane Austen. Con palabras de Jane Austen dijo, vete a la chingada. Vete a la chingada, yo no quiero nada contigo. Y eres un ser despreciable, déspota, arrogante, mamón. Y ya, ella se va. Pero ella sí lo acusa, entre todas esas acusaciones, le dice, tú separaste a mi hermana de Bingley y ella lo amaba. Y es cuando le dice, es que yo pensé que no, y ella no muestra sus sentimientos ni a mí. Y también lo acusa de lo que le hizo a Wickham. Entonces,
Pues ahí ya. explota el enemies to lovers, se vuelven enemigos oficialmente. Sí, se odian. Eso sí, muy bonito, o sea, como un recurso de la novela romántica comedia, un montón de malentendidos, que la comedia siempre son malentendidos, que se terminan aclarando al final. Entonces después Darcy empieza a hacer varios favores a Elizabeth sin que ella se dé cuenta. Y ya después ella como que dice, es que este tipo pues no es lo que yo pensaba. O sea, sí. Sí, pero mamón, no. Pero conmigo ya no tanto. No, pero es que ay, no es tan mamón. No defiendan lo indefendible. No, es que mira, no es mamón. O sea, sí es mamón, pues. Pero no es todo lo que Elizabeth pensaba de él. Porque, por ejemplo, él siempre quiso mucho a su hermana, siempre cuidó mucho a Bingley. Sí. Era una persona muy dadivosa con la gente que trabajaba para él. Era muy leal con los suyos. Sí, muy leal. El problema es si no eres de los suyos. Te va a juzgar. Sí. Pero también Elizabeth juzgaba mucho a la gente. Sí, cierto. Ajá, pues los dos eran muy parecidos. Pero siento que Elizabeth era más carismática. Pero no le quita que también tenía características negativas. Solo te cayó mal Darcy. Te cayó bien Elizabeth. Ay, me cayó bien. Pero sí, los dos son pesados. Pues. Por eso terminan juntos. Ajá, pero es que siento que también es como lo que hablábamos de Evelyn Hugo. La historia favorece a Evelyn porque está vista desde su perspectiva y es carismática. Sí. Con Elizabeth sucede lo mismo. La historia está vista desde su perspectiva y ella es muy carismática. Lo que no le ayuda a Darcy es que es sangre pesada. Sí. Pero no es malo. Solamente porque no es malo, porque no daña a la gente. ¿Qué te parece si ya vamos cerrando este libro? Suficientes desacuerdos por hoy. Suficientes peleas por este día. ¿Qué calificación le das en general al libro? Ay, es que, mira, la audiencia va a decir que yo soy bien fácil para mis calificaciones, la verdad. Cabe destacar que es uno de tus libros favoritos. También. Sí. Yo creo que un 9.5. 9.5. Sí. Fácil. Yo le pongo un 9. ¿En serio? Sí, te dije que me gustó. Excelente. ¿Recomiendas el libro? Sí, lo recomiendo mucho. Yo también lo recomiendo mucho. ¿Sí consideren que es un libro lento, largo? Sí, pero ¿tú sientes que es pesado? No, eso es a lo que iba. Siento que sí es largo, sí requiere pues varias horas de lectura. Sí, incluso días, o sea... Sí, varios días. Pero no lo sentí pesado. Es que sabes que es como un libro de chisme. Es como un libro de chismes, sí, coincido. Sí. Entonces, ¿recomendamos? Sí, yo recomiendo ampliamente todo lo que tenga que ver con Jane Austen, pero sobre todo Orgullo y Prejuicio. Yo solo he leído Orgullo y Prejuicio y sí recomiendo. Es una lectura muy amena. Sí, y muy divertida. Es que si sabes leer entre líneas y le agarras el sarcasmo a toda la lectura, es muy, muy, muy graciosa la lectura. Y te vas a reír mucho de sus personajes. Sí, sobre todo de la mamá. No con los personajes, sino de los personajes. Dejen en los comentarios si ustedes odian a Darcy o si les parece que es un buen... Mira, yo ya me había calmado. No me quiero volver a pelear. ¿Quién sabe? Pues en los comentarios nos van a decir como qué opinan de Darcy. A mí me gustaría saber cuál es su personaje no protagonista favorito. Esa es una buena pregunta. Sí, así como de... quitando a los protagonistas, ¿quién te gusta más? Excelente, es una muy buena pregunta. Gracias. Pasemos a la siguiente sección. Sí. Redoble de tambores con una mano. Chicho. Y el micrófono así bien saturado. Redoble de tambores para nuestra sección de cachivaches. Yes. Donde hablamos de todo y de nada a la vez. Y al mismo tiempo. Ajá. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy la verdad es que dejamos los estudios un poquito de lado. Ya estabas muy cansada de tanta investigación. No, la verdad es que tenía ganas de hablar de un libro. Está bien. Y mira, aquí en esta sección tú haces lo que quieras. Ya, la verdad es que sí, eso me gusta, que yo puedo hacer lo que se me da la gana. No, la verdad es que tenía muchas ganas de hablarles sobre este libro y no podía esperar a que lo leyeras. La verdad. Bueno, este capítulo se trata de mis libros favoritos, básicamente. De hecho, el título va a ser Los libros favoritos de Mar y ni modo. Ya sé, ni modillo. Y no le puedes decir que no. No. Hoy vamos a hablar de chismecito. Ah, huevo. Y también un poquito de cómo se acompañan las películas y los libros. Solamente hablando de uno.
Sí, porque pudiéramos hacer 19 episodios. Y luego producción me corta porque me dice que hablo mucho. Es cierto. Sí, es cierto. Digo, bueno, producción es bien malvada. Hoy vamos a hablar sobre El color púrpura, de Alice Walker, uno de mis libros favoritos. Que de hecho me dejaste de tarea ver la película y vi la película equivocada. Sí. O sea, no vio la película equivocada, pero vio la versión que no es de Steven Spielberg. Entonces, es un musical. Sí, vi musical. Y yo me acuerdo que me dijo, no me gustó. Y yo de, ¿cómo que no te gustó? Pues yo había visto, sí, es que vi una. Dije, nos divorciamos en este momento, porque ¿cómo que no te gustó? Pero resulta que yo había visto la mala. Sí, ella vio la del musical. Bueno, El color púrpura es un libro epistolar. Para me encantan los libros epistolares. Para quienes no sepan, que es un libro epistolar es un libro que está hecho de cartas. Entonces, a mí me encantan todos los libros que tienen cartas porque para mí es como chismecito. Es como si alguien te dejara leer su conversación de WhatsApp. Sí, se siente como que estás invadiendo. Sí. La silla del águila también es epistolar. ¿Ah, sí? Y cartas ateo de ¿cómo se llama? Que no tiene oreja. Ah, ¿Van Gogh? Van Gogh, es epistolar. Bueno, también el de carta de una desconocida. Sí, es epistolar. Es una sola carta, pero da para todo un libro. Bueno, el libro se trata de las desavenencias, pobres desavenencias de Sally. Sally es una mujer negra de los años... no me acuerdo de qué años. Producción lo va a poner. Pobrecita producción. Hoy casi no molestamos a producción. No, cada vez lo hacemos mejor. Fue escrito por Alice Walker, publicado en 1982 y ganó un premio Pulitzer. ¡Órale! ¿En ese entonces? En ese entonces. Trata sobre Sally, inicia desde que ella era niña. Las cartas que ella escribe, se las escribe principalmente a Dios. Yo no sabía eso. Sí, ella le escribe a Dios. Okay. Porque es una mujer que es ignorante, por así decirlo. Es muy lista, pero tiene pocos conocimientos de muchas cosas porque es una mujer que no pudo acceder a la educación. Es hija de una madre que está enferma y en cama, y hija de un padre que la abusa de ella. Por culpa de estos abusos tiene 2 hijos, Adam y Olivia, que ella no alcanza a convivir con ellos porque su padre los obsequia. Pero llega un punto donde el papá se cansa de ella y llega un señor un día y que le dice que se quiere casar con Nettie. Y como Nettie era quien su papá más pretendía, dice, no, ¿sabes qué? Pues llévate a Sally. Es una mujer que ya no necesita de nada porque ya se arregló. Con decir ya se arregló es que en el segundo parto que ella tiene, lo hacen tan mal que la dejan estéril. Entonces dice que es una mujer como que ya le va a servir para todo y que ya no se va a embarazar. Entonces que ya está arreglada. Entonces Mister, que es como se refiere a Sally, Sally se refiere a él en todo el libro, casi, se la lleva para, pues básicamente su esclava. Lo padre de la crítica que tiene este libro es ver que, o sea, los hombres negros se liberaron del esclavismo, pero es como si ellos hubieran tomado el papel del quienes los esclavizaban, porque trataban a las mujeres muy mal. Y en el libro es un fiel reflejo de esto. Entonces, lo padre de este libro es que te lo dice todo de una manera muy inocente porque está visto desde los ojos de Sally. Sally, digamos que es una niña durante muchos años porque es una mujer que no tuvo acceso a educación, que sufrió de muchos abusos, que nadie la quiere, que mucha gente abusa de ella. De hecho, hay una parte donde el mister le dice, eres negra, eres pobre, eres fea y eres mujer. Entonces no eres nada. Entonces ella sí se siente como una nada. Para esto llega un personaje que a mí me gusta mucho que se llama Shug Avery. Shug Avery es la amante de Mister. ¿Ah, sí? Sí. Eso no sabía. Sí, es su amante y él vive para ella, o sea, está súper enamorado de ella. Pero ella es como una mujer muy libre, que se dedica a la cantada, pero también como que al baile, es como tipo cabaret. Sí, es exótica, es una mujer muy exótica. Entonces lo que pasa es que Celia empieza a tener un círculo femenino a su alrededor que la ayuda a despertar. Y ella lo que pasa con Shug es que se enamora. Ella se enamora de Shug Avery. Y Shug como que medio que se da cuenta
y no le detiene su enamoramiento. Como Ajá. que la motiva a que agarre más carácter, a que se libere, a que esto. Y ella va empezando como a espabilar. Y pasa que el papá de Sally muere y le deja una casa. Ujú. Entonces ella lo que hace es que manda a este güey, Sí. al mister, a la chingada. Y empieza a hacer pantalones. Sí. Entonces el libro te narra todo, cómo ella empezó siendo una persona que se creía nada, Ujú. a ser una persona muy segura de sí misma, que tiene su propio negocio, Su red de apoyo. sus amigas, su familia. Y es una persona que viene de Un contexto súper en horrible. su contra. O sea, horrible. es como difícil que haya salido Ujú. adelante esa persona. Sí, y es un libro que a mí se me hace muy realista. Ujú. Pero está escrito con mucha ternura. O sea, habla de cosas muy fuertes, Ujú. pero visto desde los ojos tiernos de la protagonista. Mm. Y la película es muy buena. Sale Oprah Winfrey, que a mí no me cae bien. ¿A poco sale Oprah? Sí, hace una muy buena interpretación de Sofía. Ah, Sofía. De hecho, es el debut cinematográfico de Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg es el papel de Sally. ¿En serio? Ujú. Es muy buena la Guau, película. no Se la sabía. recomiendo muchísimo. Yo primero vi la película y después leí el libro. Ujú. Y la verdad es que no tienen desperdicio. Son muy buenas compañeras esas, Ujú. la película y el libro. El libro es muy bueno, no tiene pierde, se lo recomiendo muchísimo. Fácil de leer, es doloroso, es muy doloroso, y más cuando en algunas cosas te ves reflejado, pero te deja como con un curita en el corazón que dices, "Ay", Ok. te duele porque lo vas leyendo y dices, Sí. pobre Sally, ¿cómo puede alguien aguantar tanto dolor? Sí. Pero a medida que la ves crecer y sobresalir, como que dices, ay, como que tu corazón se siente aliviado. ¿En qué orden lo recomiendas? ¿Primero leer el libro o primero ver la película? Creo que primero leer el libro. Sí. Sí, porque en el libro hay cosas que no se narran, Ujú. entonces ya en la película como que Steven Spielberg se tomó ciertas libertades para hacer más detallado la pintura, Ujú. entonces es como una sorpresa muy grata. Que luego si ves primero la película y luego lees el libro, vas a sentir que al libro le falta algo. Ok. Muy polémico el libro, muy prohibido en Estados Unidos, pero muy bueno a final de cuentas. ¿Está prohibido? Sí. ¿Por qué? Porque es un libro que habla de la homosexualidad. Sí, es un libro que sigue siendo muy cuestionado en las aulas, como que no les gusta que ese libro esté, porque habla mucho de violencia, o sea, es muy explícito en su violencia, Ujú. pero es muy realista, o sea, no está mintiendo, no es algo como que no haya pasado, y Ujú. aparte también se dice que es un libro racista, no es racista pues, pero que deja en muy mal parados a los hombres afroamericanos. Bueno, sí entiendo. O sea, entiendo el punto, Sí. pero al final de cuentas lo escribió una mujer afroamericana desde la experiencia. Que O vivió sea, no abuso. está mintiendo. Ajá. Ok. No está, es como sin negar a su propia historia. Ujú. O sea, que se tienen que leer con criterio. Sí. Sí. Bueno, eso sí. O sea, también tiene que ver mucho que yo tenía como unos 26 cuando lo leí. Ujú. O sea, yo Sí, a lo lo leí con mejor un criterio más amplio. A lo mejor muy chicos puedes generar a lo mejor un sesgo hacia Sí. la Sí, puede población ser negra, la por población ejemplo. negra. Es que si de por sí hay odio a la población negra y les pones este libro, pues a lo mejor puede perpetuar este odio hacia. Sí, O sea, un es prejuicio. delicado. Raya entre la censura, pero Ajá. entre no quiero perpetuar la violencia. Es complicado. Es siento. complicado. De hecho, Alice Walker se tuvo que recluir en México algunos años por ¿A la poco? censura que sufrió por el libro. Y en México no fue censurado. No, o sea, creo que no llegó el libro hasta acá, Ujú. hasta años después. Está muy polémica la Ujú. sección de cachivaches. De cachivaches. Díganos qué opinan. Es un libro que también es considerado feminista. Ok. Entonces sí está considerado en muchas ramas ese libro. Ujú. Si ya lo leyeron, me encantaría saber qué opinan, porque creo que yo no he conocido a alguien que haya leído ese libro. Ok. Entonces, Debe haber ahí algún ajolote que ya lo leyó. sí, un ajolote que ya leyó. Por favor, déjanoslo saber porque es un libro que a mí me encanta. Pasemos entonces a nuestra sección favorita y su sección favorita también. Ya, siéntese, señora. Donde hablamos de libros, Viejos. pero hoy es... Viejísimo. Sí, me mamé de lo viejo que es este libro. Lo tenemos de invitado en el estudio el día de hoy. Pero ya es un paciente geriátrico, se lo tienen que tratar con cuidado. Ya no quiero ni abrirlo porque se está desbaratando. Sí. Y eso que
No es tan viejo. No es tan viejo. Bueno, esa edición no es tan vieja. Esta edición no, es de 1970 y algo. Pero nuestra teoría es que estuvo bajo el sol. Sí, la verdad lo compré en un tiradero, entonces probablemente tuvo una vida dura. Pobrecito. Vamos a hablar de Frankenstein, de ni más ni menos Mary Shelley. Antes de empezar, quiero hablarte de 3 puntos bien importantes que podrán ser muy obvios para algunos, pero tal vez no para todos, respecto a Frankenstein. Número 1, que creo que sí es muy obvio, Frankenstein es un libro. Pues sí, Es que, ¿sabes qué? Se popularizó tanto en películas, series, caricaturas, cómics, bueno, sí. E incluso ya ni como un monstruo, sino como parodias. Sí, de hecho yo lo descubrí con... Era una como comedia en blanco y negro. Exacto. Y era como así, grande, tieso y gracioso. Sí. Pues déjenme decirles que no. Frankenstein su origen es una novela. Entonces, pero no te enojes. Yo vine enojada. Así de, no. Ay, perdón. Ya siéntese, señora. Sí, está muy siéntese, señora, porque me enoja que piensen que Frankenstein. Bueno, para ser justos con la audiencia, ¿a qué edad te enteraste tú que era un libro? Ay, no, pues a los 20 y tantos. Ah, ¿verdad? La Entonces verdad, no sí. estoy regañando a la gente. No, por eso digo que es obvio para algunos, pero no para todos. Sí, Entonces, sí, yo supe que era un libro ya como en la prepa. que no les cuenten, Frankenstein es un libro. Ahora, punto número 2, fue escrito por una mujer. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque fue escrito en 1817. ¿Tiene cuántos años, ingeniera? 200 qué? 8 años. Tiene 208 años. O sea, hace 200 años la mujer no votaba, no opinaba, no hablaba, ni figuraba. Entonces, imagina, el hecho de que haya sido escrito por una mujer y haya sido una obra tan relevante es un dato importante. Que de hecho es contemporánea de Orgullo y Prejuicio. Sí. Y por años se creyó que lo había escrito su esposo, pero porque ella originalmente lo firmó como anónimo, no la culpo, porque pues sí, no lo iban a publicar. Se discriminaba mucho a escritoras. Entonces, ya como 20 años después lo reescribió, lo ajustó, le hizo mejoras. Y ya fue, pero ya tenía cierta popularidad, cierta atracción el libro, entonces dijo, no, pues ya me animo a escribirlo, a firmarlo como Mary Shelley. Y el tercer punto, muy importante, obvio para algunos, no para todos, es que Frankenstein no es el monstruo. Lo sabías que iba a decir eso. ¿Frankenstein quién es? Es el creador del monstruo. El doctor Frankenstein. Víctor Frankenstein, que creó al monstruo. El monstruo no tiene un nombre. Si usted quiere parecer inteligente en una conversación, puede decir el monstruo de Frankenstein o el monstruo que creó Frankenstein. Dicho esto, ¿ya lo leíste? No. Uf. ¿De qué va Frankenstein? Prácticamente no me demoro mucho explicándoles de qué va. Es un libro corto, 200 páginas tal vez. Frankenstein es la historia de una especie de doctor filósofo que pues de repente se deschavetó. Te hablan mucho de su vida. Obviamente perdió a su madre en una edad muy temprana, tenía un padre un poco exigente, se le criticaba mucho por perseguir historias o conocimiento inútil. Él era fanático de la fantasía, de la electricidad. Entonces, pues siempre fue un poco medio raro, fue raro. ¿Era como un doctor ingeniero? Algo así. Entonces, de repente llega a la universidad, se obsesiona con la filosofía natural, se obsesiona con la química, se empieza a obsesionar con la materia muerta. Ahí es donde se nos empieza a deschavetar el doctor Frankenstein. Me recuerda a Ed Gein. Pasa horas estudiando cómo la materia se descompone, hasta que un día, un momento eureka, dijo: yo sé cómo darle vida a la materia muerta. Wow. Trabaja, pero él ya, o sea, como ya con fiebre, como medio alucinando, medio obsesionado, aislado de todos, construye un cuerpo que su idea era que fuera más grande, más fuerte y más guapo.
que la o sea, era especie como, humana. Como el hombre perfecto, Algo a sus así. ojos locos. Y a sus ojos locos de ese momento él dijo, voy a ser un hombre perfecto. Además que decía que los órganos pequeños era un pedo, entonces mejor puso órganos grandotes, entonces hizo un hombrezote. De verdad. ¿Pero órganos grandotes eran de humano o de qué eran? No, pues sí, de humano, de todo. O sea, se la pasaba buscando huesos. Está bien lúgubre. Bueno, ahorita voy a hablar de eso. Ajá. Y pues eso, crea una especie de monstruo y cuando le da vida, pues se caga de miedo, porque qué miedo, porque es un cadáver vivo. Vivo. Ajá. Y intenta huir y para esto el monstruo le persigue por el resto de su vida. Fin. ¿Es en serio? O sea, sí sabía yo que ese güey fue un padre irresponsable. Sí, lo No vi. le dio manutención a su hijo monstruo. No. O sea, yo sí sé eso, que era un abandonador. Prácticamente. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, Este capítulo yo me lo voy a pasar enojada, gente. Obviamente hay muchísimos detalles que no estoy diciendo, pero a grandes rasgos de eso va. Ahora, yo estoy muy enojada, como pudiste ver, con cómo se ha caricaturizado el monstruo de Frankenstein, porque ya termina siendo una parodia, ya es un chiste de Frankenstein. Bueno, el monstruo de Frankenstein. Es un disfraz de Halloween. Y que de hecho, o sea, es tan chiste que ya le dicen Frankenstein a la criatura. Monstruo, ajá. Entonces, a mí me enoja muy, bueno, no me enoja, pero siento que sí me enoja. Es que Frankenstein es probablemente el libro más lúgubre que he leído. Y es de los libros que más miedo me han dado. Entonces... ¿Compite con Temporada de Huracanes? No, o sea, es que es diferente. Es diferente. Okay. Pero en Frankenstein yo sentí miedo, ansiedad, huecos en el estómago, no podía dormir. Porque Mary Shelley aborda mucho la soledad y la muerte. Todo el tiempo está hablando de muerte. Entonces, llega un punto donde sí te agobia tanta muerte, porque son los años 1800, es una época donde te daba gripa y te morías. Y algo que le reconozco y que yo le aplaudo mucho a Mary Shelley es que te da mucho contexto de sus personajes. Aunque sea el vecino, te habla de dónde viene, porque, para explicarte por qué es así o cómo reacciona ante situaciones. No se siente como relleno, se siente como... Como parte de la historia importante para la trama. Y lo son. Ajá, no, jamás sientes como, ay, otra vez nos va a explicar la historia. No, o sea... O sea que nada está puesto porque sí. No, todo tiene una justificación. Ajá. Y cada personaje está como rodeado de pérdida, de muerte y muchos de soledad. Wow. Entonces, obviamente estar leyendo sobre muerte constantemente llega a un punto donde te empieza a abrumar. A mí me agobió mucho, me quitó el sueño muchas noches. ¿Cuántos años tenías cuando lo leíste? 20 y algo, como el principio de mis 20s. Y también a mí me dio mucho miedo el monstruo de Frankenstein porque es un cadáver. Eso me impone mucho, es un cadáver de 2 metros. Y por ejemplo, tú cuando lo estabas leyendo, ¿no pensabas en esta versión televisada de Frankenstein? No puedo. No pude porque ¿cómo lo describe Mary Shelley? ¿Cómo lo describe? O sea, te habla de que sus facciones son muy, como originalmente eran guapas, pero en el momento en que sus ojos cobran vida, se vuelve una abominación. Entonces se te va un poquito la idea de esta caricatura de Frankenstein y empiezas a pensar más en un cuerpo muy grande. ¿Que se está descomponiendo? Como que se descompone, que a lo mejor no sientes que tenga vida, pero se mueve. Ay, güey. Ya me lo imaginé. O sea, como, porque tú sabes cuando algo ya no está vivo. Y tú lo ves y sabes que no está vivo. Y sientes como un vacío, como un nada. Sí. Entonces imagínate que eso se mueva y te siga. Ay, güey, sí. Y que se aparezca al lado de tu cama. ¿Eso le pasaba al doctor? Sí. O que llegas a tu pueblo natal y crees haberlo visto en el bosque. Pero luego ya no. O sea, te persigue. ¿Sabes qué fue lo que a mí más me dio miedo ahorita de lo que me estabas contando? Aparte de pensar en cosas pudriéndose. Lo de la soledad. A mí la soledad es algo que me da como cosa. Me da mucha cosa. Entonces sí es... Y también el monstruo de Frankenstein vive la soledad porque se le deshumaniza. Como no es humano, no tiene una familia, no tiene un nombre.
pero tampoco es su propia especie porque no existe otra como él. O sea que él está solo en el mundo. Él está solo en el mundo y él lo que más le atribuye a Víctor Frankenstein es haberlo dejado solo. De hecho, le pide una pareja. Y eso desata una serie de acontecimientos, también bastante perturbadores. O sea que si le hacen una pareja. La hace, pero la destruye frente a sus ojos antes de darle vida. ¿Por qué? Porque se arrepintió Víctor Frankenstein. Es cruel. ¿Víctor? O sea, no, el libro es cruel. Uh-huh. Porque también el monstruo se deschaveta también en algún punto. Empieza a odiar a la humanidad. Pues es que imagínatelo, está solo. Uh-huh. Y todos lo odian. Intentan golpearlo y matarlo. Es como Shrek, sin Fiona. Es como Shrek. Y sin burro. Ay, no puede ser. Ahora, para salir de esta sección más relajadas y porque hasta me siento tensa. Sí, yo me puse triste. Un dato curioso que nadie dice, el monstruo de Frankenstein es vegetariano. ¿Te lo sentiste juro. identificada? No. Pero es que le dicen, hazme una pareja. Y él así de, no, eres un monstruo. Y le dice, pero si solo como bellotas y Solo come bellotas. Si solo como bellotas y frutos del bosque, no mato a nada, no mato corderitos. Y ahí fue cuando dije, es vegetariano. Pues bueno, lo que aprendimos el día de hoy es el monstruo de Frankenstein es vegetariano y no se llama Frankenstein. Se llama nada. No tiene nombre. No tiene nombre. Listo, con esto terminamos el episodio de hoy. Hubo mucha tensión en este episodio. Ay, mucha tristeza también. Triste. ¿Estás triste por el monstruo? Sí, me agüité. Sí, me agüité por el final de Yo el Gato. Ay, no hemos hablado del final de Yo el Gato. Ya hablaremos Ya más hablaremos adelante. Pues muchas gracias por escucharnos, por quedarse al final. Quedarse en nuestras peleas. Aquellos que se quedaron al final, gracias por el aguante. ¿Dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en todos lados, básicamente. Creo que solamente nos falta página de Facebook y estoy decidiendo a ver si lo hacemos. Tenemos Instagram, TikTok, nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden seguir, publicamos reels, publicamos recomendaciones de libros. Spotify también. Spotify, sí, sí es cierto. En Spotify también subimos, al mismo tiempo que subimos los capítulos a YouTube, los subimos a Spotify. Cada 15 días. Cada 15 días, los lunes a las 8 de la noche. Probablemente algún día nos aventemos un capítulo por semana. ¿Quién sabe? Vemos. Ya después vamos a terminar publicando uno al mes y uno cada medio año. Sí, ya sé, porque también está difícil leer tanto, mano. Sí. No, deja tú de leer la producción, encontrar el tema. O sea, sí son... Se lleva sus días. Sí está la chita. Pero qué chido que se quedaron a verlo hasta el final. Ajá. Denle like, suscríbanse, recomiéndanos, compártanos, y ya saben, o sea, si quieren que leamos algún libro, si tienen alguna recomendación, si quieren abrir algún debate, si dicen que estamos locas y no es cierto lo que percibimos de los libros, también díganos. También se vale. También se vale. Díganos si ya leyeron Orgullo y Prejuicio. Si ya leyeron Frankenstein. Y si ya leyeron El color púrpura. Muy bien. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao.